eh, de las evoluciones históricas del constitucionalismo del liberal. Hablábamos que una de sus bases filosóficas del constitucionalismo era la libertad e igualdad. Vimos que nuestra constitución también tiene o regula este derecho de la libertad e igualdad, ¿verdad? Regulado en el artículo 4. Vimos las proyecciones de las bases. También vimos la solución liberal. Aquí nos quedamos viendo sobre esta solución liberal. Dentro de esta solución, el premio Nobel, ¿verdad?, que es Hayek, en su tesis de 1974, hablaba sobre el socialismo y el liberalismo. Para él no son elecciones equivalentes, no responden a preferencias personales o inclinaciones morales. Para Hayek, nuestra sociedad dependía de dos interpretaciones posibles, y solo de dos: el orden madurado o espontáneo, que él llama cosmos, ¿verdad?, o el orden impuesto o decretado, que él llamaba taxis. Cuando él se refería a los cosmos, él hablaba del liberalismo, ¿verdad?, y cuando hablaba de la taxis, él hablaba del socialismo. Partiendo de estas dos posiciones que él decía, que uno era, por una parte era el liberalismo y por otro el socialismo, o sea, esa liberación, esa libertad que tienen las personas, y el socialismo, que se basa en la sociedad. Hayek se aboca a demostrar que solo el liberalismo tiene fundamentos racionales, verificados tanto por la historia como por la lógica, ¿verdad? El liberalismo, para él, es el régimen del Estado de Derecho, separado por la sociedad civil por una frontera clara y estable de naturaleza constitucional. Es una función del Estado garantizar los derechos individuales, el orden y la seguridad, en tanto corresponde a la sociedad civil tomarla iniciativamente del cambio. El modelo constitucional liberal, por la Constitución de Estados Unidos de 1787 y la de Argentina de 1853. Ambas tuvieron su apogeo, o sea, resurgieron, tomaron fuerza durante el siglo XIX, imperando en forma absoluta. Para el desarrollo del capitalismo y sus consecuencias sociales y económicas, sumado a la doctrina que propiciaba Carlos Marx y sus seguidores, habrían traído nuevos vientos a las ideas constitucionales, que para Carlos Marx y sus seguidores resurgió el constitucionalismo social. Aquí, cuando hablamos de ese liberalismo, nosotros en nuestra propia Constitución nos habla de los deberes que tiene el Estado, ¿sí?, y que nos van a garantizar a nosotros como los habitantes de la República de Guatemala. Esto lo tenemos regulado nosotros en el artículo 2. Y nos dice: es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Miren que el artículo 2 de nuestra Constitución nos habla de la libertad,
el Estado nos debe garantizar a nosotros nuestra libertad, ¿verdad? La libertad de poder hacer lo que la ley no nos prohíbe, ¿verdad? Salvo cuando hay un estado de emergencia, ¿verdad? Por ejemplo, un estado de sitio, que ahí sí nos pueden limitar ciertos derechos, ¿verdad? Uno de ellos fue cuando estuvo lo de la pandemia. Nos limitaban el derecho a la locomoción, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ponían el toque de queda y nos decían que después de las 6 o 4 de la tarde ya no podíamos estar afuera, ¿verdad? Entonces, el Estado, uno de los deberes, según el artículo 2 de la Constitución, es garantizar nuestra libertad. Continuemos. Miremos el constitucionalismo social como ideología y como práctica. ¿Cuándo resurgió este constitucionalismo social? Fue en la finalización de la Primera Guerra Mundial. A este constitucionalismo social se le puede caracterizar primariamente como un vasto movimiento que trata de conciliar el interés individual con el interés de la colectividad, estableciendo normativamente que los derechos individuales deben estar limitados en su práctica o ejercicio por el interés común. Miremos que el artículo 1 de nuestra Constitución nos establece que el Estado tiene un fin supremo. El Estado de Guatemala tiene un fin supremo y ese fin supremo es el bienestar común. No nos está hablando del bienestar individual, nos está hablando del bienestar común. O sea, el Estado debe de garantizarnos a nosotros y tiene como fin supremo el bienestar común, ¿sí? Entonces dice, artículo 1, protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. O sea, el Estado de Guatemala no puede venir y solo puede velar. Por ejemplo, el presidente no puede hablar solo por él o por su familia, porque la Constitución le está diciendo a él que tiene que velar por el bien común, que todo lo que él vaya a hacer tiene que pensar que lo va a hacer para todos los habitantes de la República de Guatemala, que todas las decisiones que vaya a tomar, lo que tiene que prevalecer es el bien común. Que los convenios que se vayan a firmar con entidades internacionales, tiene que ver él que vaya a prevalecer el bien común, que vaya a ser para todos, no solo para un cierto grupito, ¿verdad? Porque el propio artículo 1 de la Constitución se lo está ordenando, ¿verdad? Muy bien. El constitucionalismo social va a ser un movimiento o una tendencia esencialmente democrática, con amplio reconocimiento de los derechos y garantías individuales, aunque en su ejercicio que se imponga a sus titulares limitados, fundadas es el interés común, sin alterar esencialmente su contenido. O sea, ese constitucionalismo social es un movimiento que tiene que garantizar o que tiene que reconocer los derechos y garantías individuales, siempre, ¿verdad?, velando
porque se cumpla el bien común. Algunos de esos ejemplos de esas tendencias del constitucionalismo social, encontramos leyes supremas, o sea, encontramos constituciones, ¿verdad? Porque para todos los países, la ley suprema va a ser la Constitución. México en 1917, Alemania en 1919, Austria 1920, Yugoslavia 1921, España 1931. Eso fue en la Primera Guerra Mundial. Luego de la Segunda Guerra Mundial, con el auge de una sociedad democrática, le podemos agregar la de Francia de 1958 y recientemente la de España de 1978. Esas han sido algunas de las constituciones, ¿verdad?, que ha tenido más auge el constitucionalismo social, que ha agarrado como fundamento este movimiento social. Continuemos. Miremos las principales cláusulas del constitucionalismo social. Una de ellas es que la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés común. Esto en el artículo 27, cláusula tercera, ¿verdad? Se busca con esta cláusula eliminar los latifundios y aumentar la productividad. El 2, derecho a la huelga y el look-out, reconocidos expresamente en el artículo 127. Esto la toma la Constitución Mexicana de 1917, primera del género social, consagrada los principios fundamentales del derecho laboral constitucional, reconociendo también el derecho de los trabajadores a participar en las ganancias de las empresas, ¿verdad? Nosotros acá en Guatemala también tenemos ese derecho, ¿verdad?, el derecho a la huelga, ¿sí? Si nos vamos a la sección octava, artículo 101 de nuestra Constitución, nosotros tenemos regulada esta sección octava que les mencionaba y nos habla del trabajo. Esta sección que nos habla específicamente del trabajo está del artículo 101 al artículo 106. Estos derechos que habla del artículo 101 al 106 habla del derecho al trabajo. Y del artículo 107 al 117 nos va a hablar sobre los trabajadores del Estado, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, nosotros también en nuestra Constitución de 1985 ya nos regula una sección específica sobre el trabajo. Específicamente el artículo 102 de nuestra Constitución nos habla de los derechos sociales mínimos de la legislación de los trabajadores. Acá nos habla, ¿verdad?, de todo, de la igualdad del salario, las obligaciones de pagarnos en moneda nacional, ¿verdad?, o sea, en quetzales. Es cierto, hay algunas instituciones o algunas empresas más bien que pagan en dólares, ¿verdad? Para pagar así se debe pedir una autorización al Ministerio de Trabajo si él las autoriza a que se pueda pagar en dólares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestra propia Constitución en el inciso D del artículo 102 nos menciona
que se le debe de pagar al trabajador en moneda de curso legal. ¿Alguien me quería hacer una pregunta? Sí, Ligda, disculpe, y tenía entendido que había un peso centroamericano. No Ajá, sé si todavía está vigente. Incluso habían algunas empresas que pagaban con esa moneda. Tengo entendido. No sé si todavía en la actualidad, pero anteriormente habían unas farmacéuticas que ajá. pagaban con pesos centroamericanos. Y en ese entonces estaba el uno por uno eh, con el quetzal. Sí, no, fíjate que no, o sea, como te digo, acuérdense que lo que prevalece para nosotros es lo que establece la Constitución. Después, lo que establecen las leyes ordinarias. Nuestra Constitución acá nos dice que nuestra moneda legal, la que nos tiene que pagar es en quetzales. Pero si se llega a un acuerdo con la empresa donde uno va a trabajar y ellos tienen autorización para podernos pagar en dólares o en alguna otra moneda, y si así, y si sí les dieron la autorización, pues se puede pagar así. Pero si no, tienen que pagarlo en quetzales. ¿Alguien más me quería hacer alguna pregunta? ¿Sí? Dime. Licenciada, buenas noches. Disculpe, Buenas ¿será noches. que usted me podría hacer el favor de enviarme el formulario de asistencia? Ahí en Pero, el mensaje. Lo que pasa es que donde yo vivo se fue la luz y mi internet es cableado. bueno, Entonces, sí, tiene pero como unos 5 minutos que regreso. Discúlpeme, licenciada. ahorita no puedo. Se los mandaré hasta final de clase porque no puedo interrumpir ahorita la presentación. Gracias. Muy bien, esos son, ¿verdad? Como les estaba diciendo, son algunos de esos derechos mínimos sociales que tiene un trabajador. Entre otros están, ¿verdad? El 102 tiene de la literal A la literal T, ¿verdad? Todos esos derechos sociales mínimos que goza un trabajador. Aparte de las que dice el código de trabajo y lo que digan los pactos colectivos. ¿Por qué? Porque los pactos colectivos tienen carácter de ley profesional. Muchas veces el pacto colectivo es superior al código de trabajo. ¿Por qué? Porque si el pacto colectivo de condiciones de trabajo de esa institución tiene mejores condiciones para el trabajador, le es aplicable ese pacto colectivo. Porque siempre va a prevalecer lo que mejor le favorezca al trabajador. Es lo que conocemos como el derecho indubio pro operario. El derecho que mejor le favorezca al trabajador. Entonces, miren estas, ¿verdad? Por ejemplo, la Constitución Mexicana de 1997 tiene el derecho a la huelga, lo que nosotros también tenemos, ¿verdad? De ese derecho de reunirnos en forma pacífica para poder pelear como trabajadores nuestros derechos cuando sabemos que están siendo violentados, cuando nos que quieren cumplir lo que establece el pacto, entonces nosotros nos vamos a la huelga, ¿sí? Pero para podernos ir a huelga, que sea una huelga legal y que después no vayamos a traer consecuencias legales, tenemos que reunir ciertas características o ciertos requisitos que nos regula el Código de Trabajo, ¿verdad? Con referente al derecho de huelga. Y es por ende, ¿verdad? Entonces, que nuestra Constitución también nos protege esos derechos. La vida económica debe ser organizada conforme a los principios de la justicia y tendencias a asegurar a todos una existencia digna del hombre. Artículo 151. Dentro de estos límites, la Constitución alemana de Weimar de 1918 garantiza la libertad económica.
La 4, la propiedad obliga el uso de ser igualmente el interés general. Artículo 154. Se garantiza a todo alemán a derecho a trabajar distinto del derecho a trabajar, o sea, el derecho a ganarse la vida mediante un trabajo productivo y en caso de este no pudiera, sale procurado, deberían asegurarle los medios de existencia necesarios. Artículo 163. Todos ellos de la Constitución alemana. Otro es el Estado y la violación de derechos por omisión. Existen 3 posiciones claramente diferenciadas, ¿verdad? Con respecto a una posibilidad de violación de derechos por omisión. Este tema central es la aceptación o no de un constitucionalismo de tipo que acabamos de caracterizar, ya que si los derechos solo pudieran violarse por acción, el Estado podría justificar su intromisión en el orden natural. Todavía más, su propia actuación estaría inviolada por violar los derechos de algunos a favor de otros. O sea, si las constituciones no garantizan, como la que nosotros tenemos en nuestra Constitución, estas 3 garantías que ya les he venido mencionando anteriormente, si no tuviéramos esa protección a nuestros derechos, los organismos del Estado, todas las entidades estatales harían con nosotros, si lo hacen, imagínense, teniendo, como coloquialmente hablamos, ¿verdad?, freno por la Constitución. Muchas veces hacen lo que ellos quieren, no teniendo estas garantías, ni imaginemos qué podría pasar con nosotros, ¿verdad? Entonces, es por ello que cuando crearon nuestra Constitución de 1985 y así las otras constituciones de los diversos países, han creado mecanismos para poder frenar la actuación de las autoridades, ¿verdad? Porque ellos están obligados a proteger esos derechos, ¿verdad?, todo lo contenido en nuestra Constitución. El derecho penal regula que, por ejemplo, está el delito de desobediencia de funcionarios o empleados públicos cuando no se cumple con las sentencias judiciales. Ellos tienen una pena de 1 a 3 años de prisión y una multa de 50 a 2,000 quetzales. Ustedes pensarán, pero qué poquitos años de prisión y qué poquita multa. Sí, pero ellos ya van a tener ese delito, ¿verdad? O sea, ya no van a poder tirarse a ninguna elección popular, porque ya van a tener que ellos violentaron las órdenes judiciales. Es por ello, fíjense que yo no sé si ya vieron en el diario oficial que el día de hoy inauguraron un juzgado pluripersonal de paz penal para conocer de los delitos de desobediencia para los patronos por no cumplir con las sentencias judiciales en materia de trabajo y prevención social. Ese decreto es el 33-2022 del organismo judicial. ¿Por qué crearon esto? Porque hay muchos patronos, sobre todo el Estado, ¿verdad?, todo el Ejecutivo, todo el legislativo incluso, ¿verdad?,
no cumplen con las sentencias judiciales, es decir, en materia laboral, es decir, no cumplen con reinstalarlos, no cumplen con pagar las prestaciones porque siempre tienen más de algo, un motivo de por no cumplir. Entonces, como hay la estadística en no querer cumplir estas sentencias judiciales en materia de trabajo, ya crearon mejor, ya así como, y los juzgados laborales ya no se dan abasto para seguir dando, para darle seguimiento a estas sentencias, ¿verdad? Ahora lo que van a hacer, me imagino que en las sentencias, cuando las dicten los juzgados de trabajo, es que de una vez les van a decir que cuando no se quiera acatar una orden judicial, inmediatamente se certifica la conocente al juzgado de paz, al juzgado pluripersonal de paz, para que le dé seguimiento, ¿verdad? A estos funcionarios que no quieren acatar esas órdenes judiciales. Dime. ¿Qué tal, licenciada? Buenas noches, gusto Buenas saludarla. noches. Igualmente. Estamos hablando que los funcionarios, incluso que tengamos la Constitución, hacen lo que quieran. Ajá. Entonces el artículo 186 claramente lo dice, que los gobiernos que hayan sido por golpe de Estado o revolución armada Uh-huh. no pueden tirarse para volver a Ya sé ser cuál va tu presidente. pregunta, por lo de Ujú. Suri Ríos. Exacto. Fíjate que, si ustedes se dan cuenta, hasta nuestra Corte de Constitucionalidad les dijo que no, ya en varias oportunidades les dijo que no, pero ellos se fueron al ente internacional de derechos humanos, en materia de derechos humanos, que es la Corte Interamericana allá a Costa Rica, ¿verdad? Fueron a denunciar al Estado de Guatemala y ellos pues indicaron en una sentencia que sí tenían que hacer la inscripción de esta candidata. Te soy sincera, yo esta sentencia no la he leído, pero sí pues establece e indica, y por eso es que la inscribieron, porque la Corte Interamericana incluso condenó al Estado de Guatemala por estar violentando el derecho a la inscripción de Suri Ríos. Como te digo, no voy a entrar a profundidad con este tema porque tienen que leer primero la sentencia completa para que puedan entender el por qué la inscribieron, ¿verdad? Entonces, pues yo te invito, te exhorto a que busques la sentencia que dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que indicó, ¿verdad?, que condenó al Estado de Guatemala a que tendrían que inscribir a Suri Ríos, ¿verdad? Muchas gracias, que igual ya la copié para buscarla. Sí, bueno, muy bien. Muy bien, entonces continuamos. El Constitución. Lisa, perdón. Yo quería también hacer como un aporte Ajá. con Sandra Torres. Ella hasta se divorció del señor que se Álvaro Colón. acaba de fallecer. Sí, Uh-huh. para poder ser candidata. Si se dan cuenta, ahí, a mi parecer, hay mala fe. O sea, hay mala fe porque ella prácticamente era como que estaba casada por interés, ¿verdad? En ese momento. Y el interés de ella, y eso es lo que tienen que ponerse a pensar, ¿verdad? O sea, yo no quiero decir ni por meterme más a eso de la política, porque aquí ya vemos demasiados. Uno le van a un grupo, otro, y otro, ¿verdad? Entonces no quiero entrar en conflictos y tampoco quiero que me digan la licenciada aquí, no. Pero son cosas que se tienen que, como ciudadanos guatemaltecos, tienen que ponerse a pensar, ¿verdad?, cuando vayan a emitir su sufragio. Todos estos antecedentes que han tenido todos los candidatos, ¿verdad?, para poder hacer ustedes un análisis
y decir qué es lo que mejor le conviene a Guatemala, ¿verdad? Entonces, como te digo, para mí es acto de mala fe al divorciarse, Gracias, Lita. por eso, ¿verdad? Una última intervención. Licenciada, yo tengo una duda. Ujú. Digamos, por ejemplo, con lo que usted nos está exponiendo, ¿verdad? Con el tema de las empresas que, bueno, en el gobierno y tanto empresas privadas que realmente, digamos, con algo tan básico, ¿verdad? Que hagan el pago de las prestaciones, las horas extras, o por ejemplo, los fines de semana, si trabajan las personas, o sea, en día domingo o sábado después de mediodía, pues obviamente eso ya es, pues otra cuota, serían como tiempo doble, y no lo, o sea, no lo pagan realmente, ¿verdad? Eh, y digamos, si vengo yo y lo voy a denunciar, pues igual si la empresa como tal tiene su propio, eh, ¿cómo se llama? Su propio reglamento interno, eh, que digamos ellos dicen que no van a pagar las horas extras, sino que son como eh, por derecho a seguir, ¿cómo le explica? ¿Cómo me explico? Es que no encuentro la palabra. O sea, digamos, si en un área de ventas, o sea, yo tengo derecho a estar más tiempo durante la empresa porque yo estoy produciendo, pero esas horas no me las van a pagar, sino que, o sea, por el hecho de usar las instalaciones, yo estoy generando, pero ese tiempo, digamos, que yo estoy invirtiendo, no me lo hacen de una manera remunerable. Pues ahí si uno está trabajando en una empresa y digamos de igual manera se pone ese tipo de denuncia, no sé, o sea, qué tanto serviría, porque se supone que si uno está contratado lo hacen firmar el reglamento interno. Entonces ellos prácticamente se cubren con el reglamento interno. Entonces ahí yo siento que también ellos están haciendo como mal uso de, pues, de las leyes, ¿verdad? Creando los códigos internos de las empresas, porque al momento de no favorecer al trabajador, al contrario, es como que le estén quitando, ¿verdad? Mira, lo que pasa es que con las entidades privadas, el Código de Trabajo sí establece que tienen que tener un reglamento interno. En ese reglamento interno tienen que poner todas las normas, cuáles son los derechos del trabajador y cuáles van a ser los derechos del patrono. Si en este caso la empresa así tiene su reglamento interno y así lo aprobó la Inspección de Trabajo, el Ministerio de Trabajo, ahí sí ya no se puede hacer nada. O sea, entonces, y el trabajador, obviamente por necesidad, acepta lo que le dan, pues. Pero sí, el Código de Trabajo sí establece que todas las empresas tienen que tener un reglamento interno de cómo se va a comportar el trabajador, cuáles van a ser sus obligaciones, cuáles son sus derechos, el horario, todo, ¿verdad? Lo regula. O sea que ahí prácticamente si está avalado por el Ministerio de Trabajo, prácticamente es como que, bueno, ellos le dieron el ok y al momento de yo querer poner, digamos, como una denuncia o algo, pues realmente ya no es válido porque yo estoy de acuerdo con el reglamento interno de mi empresa. Así es, ajá. Ah, ya, muy bien. Gracias, licenciada. Sí. Bueno, entonces continuemos. El constitucionalismo social y la experiencia argentina. Aquí el constitucionalismo social llega a través de dos reformas, en 1853 y en 1860. Estos se dieron por diversos motivos, ¿sí? Y fueron considerados o pueden considerarse inconstitucionales. La primera reforma aludida es la de 1949, a la cual, dejando de lado su carácter demagógico, populista y político, la principal crítica que le podemos realizar radica en su inconstitucional manifiesta. El artículo 30 de la Constitución Nacional establece
que ella puede reformarse en todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de la reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de 2/3 partes de sus miembros, por lo menos, pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. Este mecanismo, aquí, digamos, el artículo 30 de esa Constitución establece o establecía, ¿verdad?, que sí podían ser reformados todos o algunos de sus artículos, siempre que sea declarada por el Congreso con el voto de las 2/3 partes de sus miembros, o por lo menos dice, pero se efectuará sino por convención convocada al efecto. Fíjense que esto también se parece a la de nosotros cuando se quiere reformar la Constitución. Esto de la reforma a la Constitución, nosotros también la tenemos regulada en nuestra Constitución. Hay algunos, como les he mencionado, hay algunos artículos que no pueden ser reformados y hay otros que sí. Las reformas a la Constitución nosotros la encontramos regulada desde el artículo 277 hasta el artículo 281. Para poder ser reformada nuestra Constitución, pueden haber 4, llamémoslo así, 4 personas o 4 instituciones que pueden tener esa iniciativa para poder reformar la Constitución. Iniciativa, no estamos hablando de que ellos son los que tienen que cambiar y son los únicos que tienen potestad para cambiarla. No, estamos hablando de las iniciativas. Solo les estoy adelantando un poquito de los temas que vamos a ver más adelante. Pero el artículo 277 es específico donde nos habla de la iniciativa. Tiene iniciativa para proponer reformas a la Constitución el presidente de la República en Consejo de Ministros. 10 o más diputados al Congreso de la República. La Corte de Constitucionalidad y nosotros como pueblo tenemos también el derecho de tener esa iniciativa para poder cambiar la Constitución. ¿Y cómo? Dirigida esa petición al Congreso de la República, pero esa petición debe de ir firmada por 5,000 ciudadanos o más. No tiene que ser, por ejemplo, 5,999. No, tiene que ser de 5,000 a más ciudadanos guatemaltecos que estén debidamente empadronados en el registro de ciudadanos. Estos 4 personajes o 4 instituciones o 4 personas pueden dirigir esas iniciativas al Congreso de la República para que ellos ya puedan iniciar, por ejemplo, una convocatoria para poder elegir quiénes van a ser los que van a constituir esa Asamblea Nacional Constituyente para poder ver y reformar los artículos. Pero no crean, y les doy este ejemplo y por eso les estaba diciendo que, por ejemplo, hacemos la convocatoria, el presidente tuvo la iniciativa a través del Consejo o la Corte de Constitucionalidad
o el Congreso, o nosotros los guatemaltecos reunimos 100,000 firmas, porque queremos reformar principalmente los requisitos para llegar a ser diputados, ministros y presidente y vicepresidente de la República. Bueno, y dirigimos la petición al Congreso. El Congreso está obligado, en primer lugar, a revisar si realmente todos esos 100,000 ciudadanos que firmaron la petición reúnen los requisitos, ¿verdad? Que sean empadronados y que estén debidamente empadronados y todavía estén vivos en el registro de ciudadanos. Bueno, cumplimos, empiezan con las convocatorias para crear esa Asamblea Nacional Constituyente. Perfecto, se dio, ganó cierto grupo, perfecto, empiezan, ¿verdad? Con la iniciativa. Esos artículos, pero ellos no tienen solo la decisión de venir y decir, se cambian, se publican y ya, no. Ellos tienen que ponerlo en una consulta popular. Eso no se le llaman elecciones generales, sino se le llama una consulta popular. O sea, nos están consultando, nos están diciendo a todos nosotros los guatemaltecos, sí o no, o sea, si estamos de acuerdo con que se reformen esos artículos o no se está de acuerdo, ¿verdad? Si gana el sí, perfecto, gracias a Dios se cambian esos artículos, ¿verdad? Entonces ya se hace una reforma a la Constitución sobre esos artículos, pero si se dice que no, no se puede reformar esos artículos porque nosotros los guatemaltecos no estamos de acuerdo. Por eso les doy este ejemplo. No entro a más a detalle porque, como les digo, cuando miremos este tema, lo miramos a profundidad ya, artículo por artículo, y ya les explico qué interpretación es la que se les debe de dar a esos artículos o cómo se deben manejar. Pero hablando, por eso el constitucionalismo social y con la experiencia argentina, nosotros también, ¿verdad? El Congreso de la República, sí, perfecto, puede tener iniciativa para cambiar esos artículos, pero la tiene que poner en consulta popular. ¿Se acuerdan que ya hubo una consulta popular acá en Guatemala cuando querían, cuando se estaba tratando el tema de Belice, si no estoy mal? Sí, ese fue licenciado. Sí, ¿verdad? Ajá, el de Belice para decir, y nos pusieron sí o no, nada más. ¿Verdad? Entonces, así es como se van a dar estas reformas a la Constitución también. Continuemos. Miremos ya el proceso constitucionalista guatemalteco. Miren, entremos a ver ya este tema que ya es específico de nosotros sobre la Constitución. El constitucionalismo guatemalteco lo vamos a dividir en dos periodos. El periodo preindependiente y el periodo independiente. El primero que encontramos sobre este periodo preindependiente es la Constitución de Bayona de 1808. Y el segundo, encontramos también la Constitución de Cádiz de 1812, ¿verdad? Entonces, en este periodo preindependiente encontramos estas dos constituciones que fueron las primeras. La Constitución de Bayona de 1808 y la Constitución de Cádiz de 1812. Y en el segundo periodo, que es el periodo independiente, acá sí ya vamos a encontrar reguladas varias constituciones. Acá vamos a encontrar, ¿verdad?, que han sido reguladas por dos constitucionales de tipo federal, las de 1824 y la de 1921, y por 6 constituciones de tipo estatal, las de 1825, 1879,
1945, 1956, 1965 y la última de 1985. Esta última fue reformada en el año de 1993, según el acuerdo legislativo de el 18-93 del Congreso de la República de Guatemala, las cuales fueron aprobadas, miren acá, por el pueblo de Guatemala a través de la consulta popular. Miren a lo que les estaba comentando anteriormente, ¿verdad? Que se reformó en ciertos artículos la Constitución de 1985 y que fueron aprobadas por los guatemaltecos en una consulta popular. Muy bien, miremos primero el periodo preindependiente. La Constitución de Bayona. Aquí se da por la abdicación de Carlos IV en 1808 en favor de Napoleón, y este nombró a su hermano José I Bonaparte como rey de España. Este último decretó la Constitución de Bayona, la cual tenía por mandato y ámbito espacial que regirá para España y todas las posesiones españolas. Aquella carta fundamental contenía algunos mandatos de desarrollo orgánico constitucional y fue emitida por principios de rigidez. La Constitución de Cádiz de 1812 fue hasta el 19 de marzo de 1812 que se promulga en Cádiz esta Carta Fundamental por las Cortes Generales y Extraordinarias de la Nación Española. Esta nueva Constitución establecía en su capítulo 8 el proceso de formación de las leyes y sanción real. Destaca en el desarrollo orgánico constitucional la organización del gobierno del interior de las provincias y de los pueblos. Además, incorporó las instituciones reales de la función administrativa. ¿Sí? O sea, esa Constitución de Cádiz de 1812 fue hasta en marzo 19 de ese año que se promulgó en Cádiz esta Carta Fundamental, o sea, esta Constitución. ¿Por quiénes? Por las Cortes Generales y Extraordinarias de la Nación Española. Y esta Constitución nos establecía en el capítulo 8, ¿verdad?, el proceso de formación de las leyes y sanción real. Nosotros en nuestra Constitución, en el apartado que nos habla del Congreso de la República, nos habla de cómo se crea una ley. Acá nos habla de cómo es ese proceso que tiene, no nosotros, sino que tiene el Congreso de la República para crear una ley. ¿Sí? Es interesante porque muchas veces confunden. Permítame un momentito, chicos, permítame un momentito. Ya, gracias. La formación, ¿verdad?, y sanción de la ley. Nosotros también
tenemos un apartado, como les dije, cuando entremos a ver el tema de la ley del organismo legislativo, vamos a encontrar que nuestra Constitución también nos establece la forma y sanción de la ley. Y les comentaba de que la mayoría de personas confunden quiénes tienen iniciativa de ley y quiénes tienen iniciativa para reformar la Constitución. Es importante que ustedes vayan a diferenciar cuando miremos el tema, que diferencien bien quién tiene iniciativa para crear una ley y quiénes tienen iniciativa para reformar la Constitución. Porque muchas veces yo les hago esta pregunta y se confunden, ¿verdad? Me colocan los de quienes tienen iniciativa para crear una ley en quienes tienen quien tiene iniciativa para reformar la Constitución y viceversa, ¿verdad? Entonces, cuando entremos a ver este apartado, esta sección de la Constitución, ya van a ustedes poder diferenciar bien quienes tienen iniciativa para reformar la Constitución y quienes tienen iniciativa de ley. Miremos ahora el periodo independiente. Acá, como vimos en las diapositivas anteriores, acá encontramos diversas constituciones que fueron creadas, llamémoslas así, en algún momento para Centroamérica y que nos abarcaba a nosotros, y ya después fueron otras constituciones que ya solo fueron para Guatemala. Por ejemplo, esta Constitución de la República Federal de Centroamérica, que fue decretada por la Asamblea Nacional Constituyente el 22 de noviembre de 1824. En la parte dogmática declara su soberanía y autonomía. Uno de sus objetivos era la conservación de los derechos humanos, de la libertad, igualdad, seguridad y propiedad. En esta Constitución adoptó un sistema republicano y representativo. También instauró la división de poderes, el régimen presidencial. En cuanto a la rigidez constitucional, la Constitución Federal estableció un capítulo específico y esta fue inspirada por la Constitución estadounidense y francesa, ¿sí? O sea, esta Constitución, como lo dice su nombre, Federal de Centroamérica, o sea, no solo abarcaba Guatemala, sino todo el territorio centroamericano. La Constitución Política de la República de Centroamérica. Esta fue decretada el 9 de septiembre de 1921 por los representantes del pueblo de los estados de Guatemala, El Salvador, Honduras, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente. Miren por quiénes fueron, qué estados fueron. Guatemala, El Salvador y Honduras, en cumplimiento del Pacto de Unión de Firmas de San José de Costa Rica, el 19 de enero de 1921. Tenía iniciativa de ley los 3 órganos del Estado y las asambleas de los estados. Miren quiénes tenían iniciativa en esa Constitución. Y eran solo los 3 órganos del Estado, ¿sí? Y también la Asamblea de los Estados, ¿sí? Pero no les daban el poder al pueblo para reformarla o para tener esa iniciativa. Dime. Gracias, Lida. Una pregunta, ¿quiénes componían la asamblea de esos estados? Eran los presidentes.
por ejemplo, en el Ejecutivo, el presidente y sus ministros, por ejemplo. Y así era en El Salvador y así era en Honduras. Muy bien. Miremos la Constitución Política del Estado de Guatemala. Posteriormente, el Estado de Guatemala promulgó, con el objeto de complementar esta Constitución Federal, la suya propia, el 11 de octubre de 1825. Y en esta Constitución Federal establecía que solo el legislativo y el ejecutivo tenían iniciativa de ley. ¿Sí? Solo estos dos poderes del Estado tenían esa iniciativa de ley en esta Constitución Federal. También establecía algunas reglas especiales. Entre ellas era la aprobación de acelerar para aquellas resoluciones que por su naturaleza fueran urgentes. Se limitó la soberanía y estableció la administración municipal. Miren qué interesante, se limitó a la soberanía. Solo tenía iniciativa el legislativo y el ejecutivo. Al judicial lo dejaron fuera. ¿Verdad? Y solo tenían como reglas especiales solo aquellas aprobaciones que fueran por estados de emergencia. La ley constitutiva de la República de Guatemala. Se da una revolución encabezada aquí por Justo Rufino Barrios, la cual culmina con una nueva constitución. Esta fue decretada por la Asamblea Nacional Constituyente el 11 de diciembre de 1879. Aquí se da el proceso de formación y sanción de la ley. No estableció ningún requisito para leyes calificadas como constitucionales. Fue una constitución laica, centrista y sumaria. Acá sí se reconocía el derecho de la exhibición personal y se volvió al régimen de separación de poderes. Crea un legislativo unicameral y un ejecutivo bastante fuerte. La rigidez constitucional se estableció con bastante fuerza. Esta otra constitución de la República de Guatemala, que se le denominaba Ley Constitutiva, la encabezó Justo Rufino Barrios. Fue decretada por la Asamblea Nacional Constituyente el 11 de diciembre de 1879. Acá se reconoció el derecho a la exhibición personal, se volvió al régimen de poderes, de separación de poderes, ¿sí? Y la rigidez constitucional se estableció con bastante firmeza. Miremos la siguiente, que era la Constitución de la República del 11 de marzo de 1945. Esta surgió, ¿verdad?, cuando derrocó al general Jorge Ubico el 20 de octubre de 1944. Y el 11 de marzo de 1945 ya se estaba decretando una nueva constitución. Las características de esta constitución era la aspiración de modernizar, que los funcionarios y empleados públicos debían ser honestos. Esta era una de las características que quería que predominaran en esa constitución, la honestidad de esos funcionarios y empleados públicos. Otra era que querían un mejoramiento de la educación.
querían promover la alfabetización. Y la tercera era mejorar el sistema penitenciario, ¿verdad? Y creo que en estos tiempos también necesitaríamos esto, ¿verdad? Que hubieran unas cárceles realmente seguras, ¿verdad? Realmente que hubiera un buen sistema penitenciario. En esa constitución se denomina con el nombre de garantías individuales y sociales a los derechos humanos. Dentro de las invocaciones de esa constitución, en el aspecto laboral se fijó un salario mínimo. También se fijaron jornadas de trabajo, descanso y vacaciones. El derecho a la sindicalización, el derecho a la huelga y al paro, derecho a la indemnización por despido injustificado y la regulación del trabajo de las mujeres y de los menores. También tenían garantías sociales, donde se creó el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, denominado ICS. Se prohibió los latifundios y se autorizó la expropiación forzosa de la tierra. También se reconoció la autonomía universitaria y se crean normas para mejorar el magisterio nacional. Se mejora los poderes presidenciales, descentralización del poder, se crean municipalidades, se mantiene la educación laica y no se le reconoce personalidad jurídica a la Iglesia. Se le reconoce el principio de alternabilidad en el ejercicio de la presidencia y se reconoce el derecho a la rebelión. Miren, con esta constitución teníamos o se tuvo y con fundamento a eso también se continuó con nuestra constitución de 1985, porque si ustedes se dan cuenta de lo que les he venido diciendo, que regula el derecho a la huelga, también tiene días de descansos, también marca jornada de trabajo, también nos dice que tenemos que tener derecho a un salario mínimo, aunque si nos damos cuenta cada año que aumentan el salario mínimo, no es aquel gran significado de cuánto aumentaron, ¿verdad? Y cada vez que le aumentan el salario mínimo, así aumenta toda la canasta básica. Muy bien. Entonces, nos quedamos acá, porque ya es hora de que ustedes entren a su otra clase. Y con ello finalizamos el tema del constitucionalismo. Era el segundo tema. Gracias, licenciada. Muchas gracias, Linda. Licenciada, Feliz noche, licenciada.